Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Filtro de las Escrituras a través de esta su emisora Einsof Radio. Estamos aquí como cada sábado con el objetivo y el interés de aprender de su santa y bendita palabra. Tenemos un tema muy interesante que sabemos que va a ser de mucha bendición y mucha edificación para cada uno de ustedes. Le invitamos que compartan siempre esta transmisión para que otras personas también sean bien bendecidas. En el día de hoy tenemos a nuestro hermano Jerónide, pero ya no como invitado, lo tenemos como nuestro colaborador, va a ser el compañero nuestro que va a estar aquí cada sábado en compañía de nosotros. Hermano Jerónide, salude a la audiencia. Bueno, para mí es un placer estar aquí y le doy gracias a Harry y a Dios por la oportunidad de estar aquí todos los sábados, edificándonos mutuamente, compartiendo la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos ha preparado a cada uno de nosotros para aprender un poquito más de Él. Amén, estamos muy contentos, de verdad que sí. Ya era necesario tener un compañero. Teníamos sábado tras sábado, veníamos y traíamos algo de su palabra, pero cuando se hace en conjunto, cuando se hace en colaboración, se hace más rico, más enriquecedor el aprendizaje. Así que vamos a estudiar en conjunto en el día de hoy. Anímese, comparte esta transmisión con otras personas para que también esta enseñanza pueda llegar a más personas. Vamos a estudiar el tema cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. O sea, ese libro tan importante, ese libro más vendido a nivel mundial, hermano Jerónimo, del libro que ha transformado vidas. El libro que tú lo lees hoy y mañana tú lees lo mismo que leíste ayer y te trae una nueva enseñanza. Un libro realmente transformador. Entonces vamos a aprender en el día de hoy cómo estudiar ese libro sagrado. Vamos a aprender en el día de hoy. Entonces vamos a elevar un clamor al Todopoderoso para que sea dirigiéndonos, para que Él tome el control y tome el dominio de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Eterno Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote gracias porque nos has dado el privilegio de estar aquí. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Permite, Señor, que tú te estés glorificando en este lugar y que la enseñanza que vamos a traer en esta tarde transforme nuestras vidas en primer lugar y también las vidas de las personas que nos van a escuchar. Amén. Entonces, algunos de los tópicos o de los temas que estaremos tratando en el día de hoy es cómo debería un nuevo creyente, hermano Jerónide, iniciar a leer la Biblia. ¿Por qué parte debería iniciar? ¿Qué debería tomar en cuenta al momento de leer la Biblia? Usted sabe que la Biblia no es un libro común, como un libro que usted compra de filosofía, de historia. Aunque contiene todo esto, contiene historia, contiene filosofía, contiene medicina, contiene de todo, pero es un libro que para usted leerlo, usted tiene que saber cómo hacerlo, porque si no, no va a poder tener una comprensión adecuada y genuina de lo que tiene que estudiar o de lo que usted va a estudiar. Entonces, uno de los puntos que vuelvo y digo que vamos a mencionar es qué parte en específico debería tomar en cuenta un nuevo creyente al momento de estudiar la Biblia. También no solamente un nuevo creyente, porque usted sabe que la persona debe ir creciendo gradualmente. Usted tiene que leer cuando usted nunca ha tenido la oportunidad de leer la Biblia de una forma o empezar de una manera, pero sin embargo cuando usted va creciendo, cuando ya su alimento no es la leche, como dice el apóstol Pablo, sino que ya usted está capacitado para digerir alimentos sólidos, entonces usted tiene que ir desarrollándose gradualmente. Y hay también técnicas y hay formas, hay fuentes que usted tiene que tomar en cuenta para estudiar las Escrituras. Entonces, hermano Jerónimo, si usted quiere, vamos a compartirle un poco que un nuevo creyente, ¿qué usted considera que debe de tener en cuenta y por dónde debería empezar a estudiar la Biblia? Fíjate, un nuevo creyente, como se está iniciando, no conoce bien del Señor, tiene que iniciarse, se les recomienda, hay muchas formas.
Hay uno que te dice inicia leyendo esto, hay otro que te dice inicia leyendo esto, pero lo correcto es empezar leyendo los evangelios. Porque tú acabas de conocer a Cristo, cuando empiezas en los caminos del Señor, los evangelios es algo más fácil de digerir, más fácil de entender, vas a ver la historia de Cristo, porque tú aceptaste a Cristo, y luego tú puedes ir avanzando, luego las cartas paulinas, poco a poco. ¿Por qué? Porque hay textos, especialmente en el Antiguo Testamento, que a veces no son tan fáciles de digerir. Entonces, hay que decirlo, a veces nos podemos aburrir. Pero si empezamos con lo evangelio, algo fácil, tú vas a ir tomando una disciplina. Y cuando tú vas tomando esa disciplina y le vas tomando el hilo, entonces te va a gustar. Y tú vas a seguir leyendo. Pero siempre lo recomendable para un nuevo creyente es empezar leyendo los evangelios y que también empiece a crear un hábito. Que eso se convierta en un hábito. Porque tenemos que crear el hábito de lectura. Y ese hábito de lectura se comienza cuando yo soy nuevo creyente. Cuando yo empiezo a conocer del Señor, yo tengo que ir creando ese hábito. Porque después se me va a hacer difícil. Amén, así es. Como dice el hermano Jerónide, hay muchas personas que recomiendan diferentes maneras o diferentes formas. Unos recomiendan leer la Biblia desde el inicio, en orden, Génesis hasta Apocalipsis. Otros recomiendan primero leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, y luego leer el Antiguo Testamento, como comúnmente se le llaman. Otros recomiendan estudiar por temas la Biblia. Pero como dice el hermano Jerónide, la mayoría de los estudiosos, de las personas que tienen un tiempo estudiando la Biblia, recomiendan a que los nuevos creyentes, al momento de empezar a estudiar, inicien con los evangelios. Y como dice mi compañero, porque cuando tú aceptas a Cristo, te presentan a Cristo, tú aceptas cambiar tu vida y tú aceptas el evangelio de salvación, entonces tú quieres conocer más de Él. Entonces los evangelios atestiguan y dan testimonio de lo que es la vida del Señor, de la vida de Jesucristo. El libro de Mateo te habla desde el principio, empieza con su genealogía, cuáles fueron sus antepasados, cómo vino, las generaciones que hubieron detrás de él, que hubieron antes de él, y todo eso te lo va diciendo. También todos los milagros que hizo, las cosas maravillosas que hizo, las que transformó vida. Entonces tú, como nuevo creyente, tienes que conocer eso para afianzar más tu fe, para que puedas crecer más. Luego que ya tú conozcas acerca de los evangelios, acerca del Señor Jesucristo, que conozcas y leas también las cartas paulinas, que habla de las cartas que esos apóstoles escribieron a las iglesias, que ellos iban y visitaban y fundaban, también todo eso. Luego que tú estudies todo eso, entonces ir al Antiguo Testamento es realmente importante. Sí, Harry, disculpa que te interrumpa. A veces hay muchos materiales que nos ayudan al estudio. Hay materiales como devocionales, diferentes esquemas que hay creados en libros. Y tú hablabas hace un rato de leer por temas, pero a veces eso tiene su dificultad. ¿Por qué? Porque a veces muchos de esos materiales son limitados y uno se vuelve un círculo nada más estudiando esos temas, y a veces uno no llega a leer la Biblia completa. Y a veces te queda en una sola parte de la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, para mí la mejor herramienta es ir directamente a la Biblia. Excelente, es así. Para el nuevo creyente, lo más importante o lo que más le conviene es ir directo a la Biblia. O sea, en los evangelios, porque también es bueno utilizar fuentes extrabíblicas, libros, diccionarios, pero sabiendo que en el caso de también comentarios bíblicos, teniendo en cuenta de que un comentario bíblico da una opinión, ofrece una opinión de alguien, la cual esa opinión puede ser correcta como también puede ser incorrecta. Entonces, algo fundamental e importante que creo que se nos estaba quedando antes de empezar a estudiar la Biblia es orar. Claro. Hay que orar antes de usted leer la Biblia. No es como cuando usted inicia a leer un libro normal. Usted inicia a leer un libro normal para hacer crecer su intelecto. Para usted entender la Biblia,
usted necesita al Espíritu Santo. Claro. Y hay muchos textos bíblicos que dan testimonio de eso. La Biblia tiene un sello, y ese sello solamente lo desciframos o lo abrimos con el Espíritu Santo. Solamente. Entonces, cuando usted quiere leer la Biblia como un libro normal, usted no lo va a entender. Por eso es que hay gente que desde allá afuera son personas que son dotadas, personas que son intelectuales, científicos, personas que tienen títulos, grandes títulos universitarios, pero cuando se sientan a leer la Biblia con su mente natural, como dice la Biblia en una parte, ¿qué pasa? No la entienden, ven contradicción en las escrituras. ¿Pero por qué? Porque quieren leer la Biblia con su intelecto. Y importante es, antes de comenzar a leer la Biblia, orar. Ore a Dios para que te abra el entendimiento, para que lo que tú vayas a leer transforme tu vida. Este es un libro sagrado, es un libro lleno de literatura, está repleto de literatura, tiene historia, tiene muchísimas figuras literarias, tiene una cultura que también más adelante vamos a destacar esto, que para leer la Biblia, pero hay que ir gradual. Primero estamos hablando de lo que tiene que conocer, hacer un nuevo creyente. Usted como nuevo creyente, para no confundirlo, lo primero que tiene que hacer es orar antes de comenzar a leer la Biblia. Y lo más recomendable es que inicie por el Nuevo Testamento, inicie por los Evangelios, leyendo los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y las cartas. Y más luego, si usted en el camino va encontrando algo que usted no vaya entendiendo, entonces usted se puede auxiliar, ya preguntarle a su pastor, preguntarle a alguien que usted sepa que tenga más conocimiento que usted, preguntarle a algún maestro. También puede utilizar comentarios bíblicos, como dije, pero teniendo en cuenta que cada una de las fuentes extrabíblicas que usted vaya a utilizar tienen una opinión subjetiva de alguien y que puede ser correcta o también puede ser incorrecta. Entonces, todas las fuentes que usted utilice externa a la Biblia debe pasarla por el filtro, así como dice el título de este programa. Por el filtro de las Escrituras, debe pasarla por la Biblia. Correcto. Es así. Entonces, un texto importante, dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oye, el Señor manda a escudriñar su palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, si nosotros o todo el que viene al camino, viene porque se siente un deseo en su vida, de una necesidad de Dios en su corazón. Entonces, ¿cuáles son? La palabra de Dios es la que da testimonio de Él. Es la que contiene los principios que te van a llevar al camino de la vida eterna. Entonces, es importante que cada cristiano tenga una vida devocional diaria con el Señor. Y también que cree un hábito, como dijo el hermano Geroni, de que todos los días, porque es que necesitamos leer la Biblia todos los días, porque usted necesita comer todos los días. Usted se alimenta todos los días, usted come todos los días, y así como usted come de manera natural para tener fuerzas, para poder trabajar, para poder hablar, para poder auxiliarse en esta vida y tener la suficiente capacidad y ánimo para poder resolver las distintas situaciones que usted hace diario, también en sentido espiritual es lo mismo. En lo espiritual usted necesita alimentarse. ¿Y cuál es el alimento? La lectura de la palabra de Dios. Entonces, esta generación que nosotros tenemos, que estamos rodeados, hermano Gerónide, no le gusta leer. No, porque tú sabes que hoy en día la gente se ha vuelto muy visual. Hoy lo que vende es lo visual, eso que tú puedas ver en la televisión. Los videos de YouTube. ¿Por qué las redes sociales se han vuelto tan famosas? Instagram, TikTok. ¿Por qué? Porque tú ves imágenes que te llaman la atención. Según una estadística, las personas, los jóvenes específicamente, pasan más de 10, 15 horas increíble en un celular.
Y cristianos, en eso hay que incluir a los cristianos, los jóvenes cristianos. Claro, increíble. Entonces, estamos en una generación que le encanta las redes sociales, pero no le gusta leer. Una generación muy visual, que le encantan los videos de YouTube y prefieren, al momento de estudiar un tema bíblico, ir a YouTube. Preferiblemente. Es bueno ir a YouTube, pero YouTube debe ser un añadido. ¿Sabe? Debe ser un añadido. Lo principal que usted debe de hacer como nuevo creyente, como cristiano, es consultar e ir a la Biblia. Es lo primordial, diariamente, tener ese hábito de leer la Biblia. Pero eso de los videos de YouTube son importantes. No estamos criticando eso. Aquí el tema de hoy es incidir en que es importante que esta generación vuelva a las Escrituras y vuelva a la palabra. La cultura judía, la cual es una cultura que yo estudio y admiro, los jóvenes, los niños desde muy temprano estudian la Torá y se saben la Torá. Oye, se saben su Torá, el Pentateuco, para los que me están escuchando, Génesis y eso, de Levítico, Número y Deuteronomio, que es lo que estudian mayormente los judíos. Ellos se aprenden eso desde la A hasta la Z. Y estudian semanalmente su Torah. Y los niños, da gusto usted verlo. Entonces, por esta generación de hoy está creciendo, la cual no le gusta leer. No le gusta leer, y no solamente Biblia. No le gusta leer nada. Es una generación que se ha enfocado en las redes sociales. Son importantes, y aquí vamos a traer este tema, hermano Jerome, de las redes sociales. Claro, vamos a traerlo. ¿Por qué? Porque es que son buenas, son importantes, pero están haciendo mucho daño también. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale de la medida hace daño. Puede ser bueno, pero si no hay un balance en la vida, hace daño. Hasta leer mucho hace daño. ¿Sabe? Si usted se pone a leer la Biblia y nada más lee Biblia, y ejemplo, y no se alimenta, no come, ¿qué va a pasar con usted? Entonces, aquí estamos tratando este tema, pero también llamando a un balance. Usted tiene que dedicar tiempo a todo, pero lo más importante es que diariamente dedique un tiempo a leer la Biblia. Y no sea parte de esa generación que solamente lo que le gusta es ver videos en YouTube y que esa es su fuente principal. Tu fuente principal debe ser la Escritura, la Biblia. Entonces, puedes utilizar también para estudiar la Biblia. Hay personas que se han propuesto, quiero leer la Biblia en un año. Y hay métodos, hay aplicaciones, hay Biblias que tienen un programa organizado de cómo lograr esto. Y esto es importantísimo. Hay iglesias que han hecho retos también de leer la Biblia corrido por mucho tiempo. Y lo han logrado. Se han propuesto hacerlo en 2 meses, 3 meses. Todo es importante, pero el Señor no manda solamente a leerla. Manda a escudriñarla. Exacto. A escudriñarla y manda a meditar en ella, a estudiarla. Y cuando te dice que la medite, te está diciendo también que no solamente es que tienes que leerla. Tú la vas a leer, pero tienes que meditarla en tu interior. Y meditarla es que tú tienes que ponerla en práctica. Entonces, como le decía, otras, ya para abundar un poco más, no en los nuevos creyentes, sino a nivel general, cualquier persona, hermano Jerome, de que quiere estudiar la Biblia, ¿qué recomendaciones se le puede dar? ¿Qué métodos puede utilizar? ¿Qué fuentes puede consultar? Bien, cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo tengo que tener en cuenta que la Biblia fue escrita en un tiempo diferente a este. Tengo que tomar en cuenta los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. Tengo que tomar en cuenta que la Biblia no la escribió un solo autor, sino 40, por lo menos 40 autores. Es correcto. Entonces, cuando yo voy a estudiar la Biblia, por ejemplo, yo tomo el Evangelio según San Juan, yo tengo que ver, en primer lugar, a la hora de estudiar el Evangelio, tengo que ver quién lo escribió, qué quería comunicar él. Y tú comunicas de acuerdo a tu personalidad. Y Dios en la inspiración no quita eso. No le quita la personalidad al autor. Si vemos a través de la Biblia, cada libro
tiene, aunque sea un toque del autor, de la personalidad del autor. Y uno se va dando cuenta, las cartas de Pablo, cuando tú la lees, tú notas que es Pablo que está hablando, prácticamente. ¿Qué pasa con eso? Todo eso yo tengo que tomarlo en cuenta a la hora de empezar a estudiar la Biblia. Pero si yo quiero empezar de a poquito, lo primero es que yo debo de, cuando leo un texto, me puedo auxiliar de otras versiones. Las otras versiones te pueden ayudar un poco a tú poder entender algunas palabras. También es bueno auxiliarse de una buena concordancia bíblica, porque hay frases y palabras que aquí tú no las vas a entender. Tú no las vas a entender y no vas a saber el significado, y probablemente cuando tú busques el significado de la palabra, ese texto o ese capítulo de la palabra de Dios te va a arrojar luz y tú vas a poder entenderlo un poquito más. Pero eso es si tú quieres una pequeña introducción. Hay personas que te dicen, no, vea un comentario bíblico. No, lo último que uno hace a la hora de estudiar la palabra de Dios es ir al comentario bíblico. Porque ya el comentario bíblico te está dando ya la comida ya masticada y digerida. Claro. Y la idea es que tú prepares tu comida. Y que tú llegues ahí solo. Y que tú llegues a eso. Ya tú utilizas el comentario bíblico para comparar. Exacto. Y dices, oh, pero mira, llegué a la misma conclusión que él. Estamos bien. O cuando viene, pues tú puedes decir, ah, no, él está mal. Llegamos a una conclusión distinta, exacto, la cual es válido también. Exacto. O es puede, aceptable. O puede él estar mal. Cualquiera exacto. de las dos. Hay que tener, voy a poner un paréntesis, hay que tener algo bien claro. Hay personas que dicen que hay múltiples interpretaciones. Eso es incorrecto. La Biblia solamente tiene una sola interpretación. Así y es. Múltiples aplicaciones. A veces tendremos a confundir eso. No, porque la Biblia yo la interpreto como yo quiera. No. La Biblia tiene una sola interpretación. Si puede que hay una interpretación que está mal, claro que sí. Pero solamente la que es correcta es una sola. No hay 10 interpretaciones correctas, sino una sola. Y múltiples aplicaciones. Hay una herramienta muy importante a la hora de estudiar la Biblia que nos va a ayudar tremendamente. Y no solamente a la hora de estudiar la Biblia, sino a la hora de estudiar cualquier libro. Lo que se llama la hermenéutica. Muy buena. Es así. Tal vez eso no es algo que haga mucho. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué yo puedo decir que es esto? La hermenéutica es una herramienta o un método que nos ayuda a la hora de interpretar textos bíblicos. Una de las cosas importantes que nos dice la hermenéutica es que debemos de ver el contexto. Interesantísimo. Tenemos que ver el contexto. ¿Por qué? Para orientarnos, porque tenemos que tener algo en cuenta. Lo que vemos hoy en día en la Biblia, lo que son capítulos, versículos, esa división, en un principio no fue así. Eso no es inspirado. Los versos, los capítulos, eso no es inspiración de Dios. Eso se les puso más adelante para que fuera más fácil a la hora de uno leer y estudiar, pero era un pergamino completo. Era de todo directo, todo sin vocales. Exacto, también. Exacto, todo unido. Entonces, a veces yo estoy leyendo un capítulo de la Biblia y digo, oye, pero esto como que está incompleto, falta algo, pero estaba en el capítulo anterior, porque se iba unido. Sí. Entonces, siempre tengo que ver el contexto de lo que estoy leyendo. Eso me va a arrojar luz acerca del tema que se está tratando. Eso es lo primero. Pero también tengo que tener en cuenta el contexto cultural, lo que estaba pasando en el momento. ¿Qué estaba pasando en el momento? Y para eso yo me puedo auxiliar de diccionarios y otros libros que me pueden hablar de historia judía y todo eso. Pero además de también de lo cultural, a la hora de interpretar textos bíblicos, es necesario, además del contexto, que tengo que ver el contexto, hay 10 herramientas, 10 principios de la hermenéutica que tal vez por razón de tiempo no lo voy a mencionar aquí. Tal vez mencione 2 o 3 para que más o menos, pero es algo que se puede buscar fácilmente en el internet, en diferentes libros, las reglas de interpretación. Cuando yo estoy leyendo un texto bíblico, una de las reglas de interpretación me dice lo siguiente, que a la hora de yo leer un texto bíblico o sacarle una doctrina, esa doctrina tiene que apoyarse con el resto de la Biblia. Es así. Si yo estoy leyendo la Biblia, un capítulo de la Biblia, si yo veo algo que es de doctrina para la iglesia, tiene que apoyarse en el resto de la Biblia. Si eso no se apoya en el resto de la Biblia, yo no puedo considerar que es una doctrina. Doctrina que a veces están fundamentadas solamente en un versículo. Exacto. Y del Nuevo Testamento, porque correcto, me parece que también ese principio dice que tiene que tener
algún texto del Antiguo Testamento que lo avale también. Es decir, no solamente debe ser un texto bíblico del Nuevo Testamento, sino que también, y hay una cantidad exacta que tienen que haber de textos bíblicos para poder establecer una doctrina. Algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo mi hermano Jeronides es lo que la Biblia no tiene, que la Biblia no tiene varias interpretaciones, que solamente tiene una. O sea, algo que dijo el hermano Jeronides, eso me llamó mucho la atención. Hay personas que dicen que tienen de la Biblia, sacan varias posiciones y dicen, no, de esta palabra, esta es mi interpretación. Y la Biblia, el hermano Jeronides dice, solamente tiene una interpretación. Y yo vuelvo atrás donde dijimos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender. Hay un texto bíblico que lo quiero leer aquí en San Juan, en Juan capítulo 14, versículo 26, que dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Oye, nos está diciendo que quien nos va a enseñar es el Espíritu Santo, que por eso fue que le dijimos al principio, de que una persona normal, común y corriente, no puede venir a querer interpretar las Escrituras si no tiene el Espíritu Santo. Una persona que no tenga a Jesús en su corazón y no tenga el Espíritu Santo no va a poder dar una correcta interpretación, porque quien te va a ayudar, aquí dice el libro de Juan capítulo 15 versículo 26, el que se va a encargar de enseñarnos es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que con todo el surgimiento de las diferentes sectas a nivel mundial que hay, de todas las religiones, fue porque personas que no tenían el Espíritu Santo, no tenían a Jesús en su corazón, quisieron introducir una interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Al esas personas querer dar una interpretación sin Jesús en su corazón y sin tener ese sello del Espíritu Santo, ese sello que es el que decodifica el sello que tiene la Escritura, sin tener el Espíritu Santo, entonces viene el surgimiento de las diferentes sectas. El surgimiento de las sectas es individuos que enseñan, que se encargaron de enseñar sin tener a Jesús en su corazón. Y por eso la Biblia solamente tiene, como dice el hermano Jeremy, una sola interpretación, una sola. Tiene varias interpretaciones, pero solamente tiene un solo mensaje. ¿Sabes? Tiene varias aplicaciones tú le puedes dar, pero solamente tiene, vuelvo y digo, una sola interpretación. Entonces, todas esas personas que han querido venir a dar interpretaciones a lo que ellos han considerado, a lo que ellos consideran, sin tener a Jesús en su corazón, sin tener al Espíritu Santo, entonces es lo que ha dado origen a las diferentes sectas que tenemos hoy día. Sectas, así le podemos llamar, sectas, iglesias, conjuntos, grupos religiosos que no enseñan una vida transformadora en el ser humano, sino que lo que hacen es que lo esclavizan. Entonces nosotros estamos invitándote en el día de hoy a que estudies la palabra de Dios, pero que la estudies con la dirección del Espíritu Santo, para que haya un cambio transformador en tu vida. Entonces nosotros, como también de las cosas que tienes que tener aquí muy pendiente a la hora de estudiar, es todo esto, el contexto. ¿El contexto qué es? El contexto es todo lo que rodea un acontecimiento, un hecho. Todo lo que te ayuda a entender un suceso es el contexto. Es preguntarte a la hora de leer, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Quién lo escribió? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese preciso momento cuando él escribió eso? ¿Sabe por qué? Porque constantemente vemos personas que quieren dar aplicación a textos. Hay textos, referencias bíblicas que tienen una doble aplicación que tú lo puedes aplicar hoy día. Pero hay cosas que se dijeron específicamente en ese momento y estaba pasando una situación y por eso se dijo. Un ejemplo de ello también que tienes que tener en cuenta es el contexto sociopolítico. O sea, el contexto cultural, que era por qué culturalmente, por qué se hace eso. Ejemplo, a nivel cultural nosotros tenemos aquí la costumbre de que ¿quién llega primero en una boda aquí en nuestra cultura? O el hombre.
Exacto. Y la mujer se aparece. como a la Dora y el hombre preocupado. No va a llegar, no va a llegar. Exacto. En la cultura judía es al revés. La mujer llega primero, el hombre llega después. Por eso nosotros. Allá la boda dura una semana. Sí, exacto. Dura una semana. Aquí. Y la luna de miel dura un año. Dura un año, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es importante conocerlo. Entonces, nosotros tenemos una ilustración. El libro que nosotros tenemos que conocer su cultura. O sea, la cultura del libro. ¿Por qué? Porque todo el que escribe va a dejar plasmado su cultura. Entonces, cuando nosotros queremos darle una aplicación con una mentalidad occidental como es la nuestra, a un libro escrito en el Oriente muchísimos años atrás, también con un idioma muy diferente al nuestro, que ha sufrido diferentes traducciones a lo largo del tiempo para llegar a lo que tenemos hoy día. Mire, ¿sabe? Entonces, para estudiar ese libro hay que tener todo esto en cuenta. Las versiones bíblicas, como dijo el hermano Jerónimo, son importantísimas. Te ayudan a entender. Hay versiones que tú las lees y tú no entiendes nada. Tú lees un texto en una versión y tú dices, ¿por qué fue lo que yo leí? Pero sin embargo, tú utilizas otras versiones, varias versiones a la vez. De hecho, los estudiosos a la hora de estudiar y de preparar un estudio, tienen varias versiones bíblicas en la mesa. 5, 6, 7, hasta 10 versiones bíblicas. Tienen diccionarios, concordancia, todo eso es importante. Oiga, todo eso es importante y lo puedes usar y está ahí. En el internet están disponibles, que tú nada más tienes que descargar y ahí tú encuentras, hay aplicaciones que tú encuentras versiones bíblicas, encuentras diccionarios y también encuentras diferentes Biblias, y encuentras comentarios, encuentras todas las herramientas las tienes en internet. Todo en uno. Lo importante de este tiempo es que todo el mundo tiene acceso a la misma información. Correcto. O sea, no es como antes. Antes la información no era tan fácil llegar. Solamente la información que yo tenía, la tenía yo porque tenía mis libros, tenía mi biblioteca personal. Pero ahora tenemos las redes sociales, que para eso son importantísimas. Y tenemos el internet que ha evolucionado, desarrollado todo esto. Todo el mundo tiene acceso a la misma información. La información que yo tengo, usted también puede tener acceso a ella. Entonces es importante que querramos y nos propongamos cada día crecer. Y estudiar la Biblia te hace crecer, ¿sabes? Y no estudiarla, utilizar todas estas herramientas para fundamentar tu fe y también para poder defenderla. Porque esto te ayuda a defender tu fe. Mientras más tú conoces acerca de lo que tú crees, tú tienes cómo defenderla. ¿Por qué? Correcto. ¿Qué encontramos allá afuera? Múltiples personas que te desafían y cuestionan tu fe. Un ejemplo, Harry, yo los otros días estaba viendo un programa donde pusieron a un pastor, pusieron a un padre, pusieron a un musulmán, pusieron un agnóstico, pusieron un científico y pusieron un budista en una mesa redonda. Ya tú sabes, un problema, eso a trompar que se van a caer esa gente. Oye, y el pastor pasó vergüenza. Increíble. No, porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Él parece que no tenía mucho conocimiento y él lo que fue a predicar. Y ese no es un ambiente para tú predicar, ese es un ambiente para tú defender. Apología. Y cada creyente debe de conocer a Dios y conocer la palabra para poder defender lo que tú crees. Porque si a la hora de que yo te cuestione lo que tú crees y tú no tienes para defenderte, entonces yo voy a decir, ¿en qué es lo que tú crees? Ni tú mismo estás seguro en lo que tú crees. Claro. Y eso es lo que nos lleva el estudio de la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú tienes suficientes herramientas para conocer a Dios y defender en lo que tú crees. Claro. Y hay material para tú defender tu fe. Hay material. Ya no estamos en una época en la cual simplemente debemos aceptar lo que el otro diga, porque lo dijo fulano de tal. No importa quién haya dicho lo que sea, usted tiene derecho a poder refutar y poder decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, usted tiene derecho a hacerlo, tenemos acceso a toda esa información y podemos decir, si alguien está diciendo algo que es incoherente, que está afectando o atentando contra su fe, usted tiene que ser un cristiano que tenga la capacidad de poder decir, espérate,
Eso no es así. ¿Entiendes? Entonces, no, un cristiano, que son cristianos, pero que cuando están cuestionando su fe no pueden hablar, tienen que quedarse callados. O tienen que tener la colita como los perritos así, como con vergüenza así, tímido. No. Cuando tú tienes que ser un cristiano, que cuando alguien intente cuestionar tu fe, tú le des con la palabra. Tú le ven que cuando te escuchen decir, no, espérate, esta persona tiene espiritualidad, pero también esta persona es una persona que tiene comunión, que ora, se le ve que es una persona espiritual, pero también tiene conocimiento. Entonces estamos viviendo hoy día un evangelio de personas que solamente quieren centrarse en tener un fuego y candela y chispa, una espiritualidad alta que es importante, y pero que el también Señor me dé, y que me dé riqueza, que yo quiero tener más, yo quiero la bendición. Ajá. Así es. Hay que guayar la yuca. Hay que guayar la yuca, hay que prepararse. Entonces hay que prepararse, hay que estudiar la Biblia. Usted tiene que ser un cristiano que no importa quién venga a hablar, a cuestionar su fe, que usted se levante en un lugar y esté predicando y alguien le diga, le esté haciendo una pregunta y usted sepa con altura preguntar, de responderle. A mí, yo admiro en la época del primer siglo cómo era que se vivía, hermano Jerónide. Habían diferentes grupos religiosos y ellos eran muy dados a la filosofía, en la calle, en público, a enfrentarse. Pero los enfrentamientos que ellos tenían no eran a patada y piedra, no, era con argumentos. ¿Tú viste lo que hizo Pablo? Claro. Fue al Areópago y ¿qué? Dio tesis. Presentó su Dios. Presentó su Dios. Y él presentó su Dios viendo todas las imágenes que ellos tenían. Y vio una imagen que decía, al Dios no conocido. Wow. Y Pablo aprovechó y dejó a esa gente admirado, atónito. Claro. Introdujo su Dios por ahí. Entonces tú tienes que tener también esa capacidad. Tenemos que ser, Harry, como la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo fue a donde ellos, dice que ellos eran más nobles que los demás, que escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo le decía era correcto. Oiga. Ellos no decían, no, ese es Pablo. No, espérate, déjame decir lo que él está diciendo está bien. Wow. Entonces tenemos hoy día un bombardeo de también en las redes sociales, mucha gente tirando muchos argumentos, muchas interpretaciones. Entonces usted tiene que tener, así mismo como dice, como los hermanos de Berea, ese ojo espiritual de saber discernir quién está en lo correcto. ¿Sabe quién está en lo correcto? Usted tiene que montarse en esa ola. Ya esa generación que solamente se enfocaba en la candela, en que Dios me dé la bendición, en pararse y un mensaje, fuego, no, ya queremos una generación hoy día de conocimiento y hay muchos jóvenes que se están preparando, eso me alegra mucho. Claro. Hay muchas personas que se están preparando en los caminos del Señor. Yo era uno que al principio me llamaba mucho la atención, pararme y predicar así mismo como yo veo esos evangelistas, pero ahora un tiempo en la cual dije, la cual eso como que no me llenaba y dije, yo tengo que conocer más, tengo que ponerme a estudiar de su palabra, porque habían cosas, había muchas preguntas que yo tenía, que yo sé que ahí afuera tú también la tienes y nadie me las sabía responder. Antes vivíamos un evangelio que simplemente teníamos que hacer la cosa porque sí. Exacto. Mira, Harry, eso que tú dices, una vez yo llegué a la iglesia con gran dificultad un domingo. Para poner un ejemplo de eso que me motivó a estudiar la palabra. Cuando yo llego a la iglesia con gran dificultad, que me siento, había un predicador invitado. Y yo dije, bueno, hay un predicador invitado, esto es un banjar que uno se va a llevar. Yo me senté y dije, bueno, yo hice el sacrificio, yo llegué sudado, recuerdo, porque se me había hasta dañado el vehículo. Y dejé el vehículo botado y llegué a mi iglesia. Estoy sentado ahí y veo al predicador que empieza a hablar. Y yo con poca experiencia, con poco conocimiento de la palabra de Dios, yo dije, oye, pero ¿y qué es lo que está diciendo este hombre? Y al final terminó el culto y él no dijo nada. No dijo nada. Y yo dije, wow, es increíble. Tal vez aquí hay muchas personas como yo que sacrificaron su domingo, querían ir a escuchar palabra de Dios, que Dios hablara con ellos. Y vino este hombre a hablar de experiencias personales y cosas de él, y lo que hizo fue dar un discurso. Y al final yo me fui igualito. Y entonces yo dije, oye, eso no es posible, hay que prepararse. Yo tengo que prepararme para no pasar eso mismo. Claro. Sí, tenemos que prepararnos, esa parte que tú dices, para
tener defensa del evangelio, pero también para nutrir a las ovejas de la iglesia. Amén. Claro, claro, y hay material para eso. Usted sabe lo que usted pararse, venir de su casa, dedicar de su casa, pasar trabajo para llegar, dificultades en el camino, y que usted se encuentre una persona que lo que esté hablando disparate. ¿Sabe? Que usted escuche que el mismo mensaje, que para atrás y para adelante, la misma palabra diciéndola, para atrás y para adelante, y al final termina con lo mismo que empezó, para atrás y para adelante, y no te dice una palabra que tú digas, wow, que yo vine para, ¿qué fue que yo vine para acá? Como que no una palabra que tú te lleves, que tú digas, wow, esta es la palabra que es para mí. Entonces, ya tú debes prepararte, debemos iniciar a prepararnos para ser esas personas que podamos llevar el mensaje de salvación y que también podamos enseñar y nutrir a otras personas. Que otras personas cuando nos escuchen digan, wow, yo también quiero enseñar así. Y tan importante es, usted sabía que para usted aprender, si usted quiere aprender, una de las mejores formas para usted aprender es enseñar. Enseñando se aprende. Claro, mientras va aprendiendo, usted va compartiendo lo que usted sabe con otras personas. ¿Por qué? Porque ahí usted se va afianzando su conocimiento. Si usted quiere que algo no se le olvide, enséñelo. Si usted quiere que algo no se le olvide, enséñelo. Usted puede prepararse y hacer todos los estudios, tener todos los títulos que tenga. Y si usted eso no lo pone en práctica o si usted eso no lo enseña, a usted se le va a olvidar. Entonces, lo que usted vaya aprendiendo, las diferentes herramientas que usted vaya conociendo, las diferentes interpretaciones que usted vaya llegando, tenga a alguien la cual usted comparta esas experiencias, que usted le diga, mira, yo aprendí esto de la Biblia, o ¿cuál es tu perspectiva acerca de este pasaje bíblico? Y en conjunto ahí, con su esposa, con sus hijos, con un amigo, con alguien, usted se reúne, porque ahora nos reunimos simplemente para diversión, para algo, para entretenernos. Podemos reunirnos también para compartir de la Biblia. O sea, podemos reunirnos también para eso. Entonces, es importante que volvamos a Dios, amados hermanos que nos están escuchando. Es importante que comencemos a estudiar la Biblia y que no solamente la estudiemos por estudiarla, ni para impresionar, ni para que las personas vean el gran conocimiento que tengamos, ni para defenderla así, importante, pero no solamente para eso, sino también para ponerla en práctica, porque no hacemos nada con nosotros tener argumentos para defender nuestra fe, para no vivirlas. Correcto. O sea, no hacemos nada si no la vivimos. Entonces la Biblia debemos meditar en ella. Juan, en Josué 1:8, se le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu corazón y todo te saldrá bien. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Pero no solamente que se aparte de su mente, que lo tenga en su mente, que se quede con eso en su mente, sino que medite en él y que también que lo guarde. Y dice que eso producirá en él que siempre su camino va a ser próspero. Entonces, los mandamientos que están ahí en las escrituras están ahí para bendecirte. Si tú guardas los mandamientos, si tú guardas la palabra, no solamente la estudias, sino que también la estudias, pero también la guardas, tú vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Entonces, tú quieres ser próspero, ¿sabes? Tú quieres ser una persona próspera, tú quieres ser una persona bendecida. No solamente se lo pidas al Señor, no solamente. Tú alcanzas y puedes ser prosperado guardando su palabra. O sea, a través de guardar sus mandamientos. Hay mandamientos, o los mandamientos tienen en sí intrínseco una bendición y una maldición. O sea, si tú dejas de guardar algo que tú tienes que guardar, un mandamiento, puede que acarrees una maldición. ¿Sabe? Como en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, se dan una serie de mandamientos y se le dice, si tú no guardas tales mandamientos, va a venir sobre ti tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero si lo guardas, va a haber bendición. Entonces a Josué se le dijo que Dios iba a prosperar su corazón.
pero si era hacedor, si meditaba en su palabra, no solamente estudiarla. Entonces la enseñanza del día de hoy ya, porque ya estamos casi terminando, es estudiar la Biblia, orar primero antes de leer la Biblia, estudiarla, meditarla, tener argumentos, prepararte con argumentos para que puedas enseñar y poder defender tu fe. Te hablamos de todo lo que tienes que tener en cuenta, el contexto cultural, contexto histórico, contexto sociopolítico, todo lo que tienes que tener en cuenta, las herramientas que puedes utilizar, diferentes versiones bíblicas, diccionarios bíblicos, como último, lo que dijo el hermano Geroni, de comentarios bíblicos, quizás para comparar a lo que por fin, al final de tu interpretación, de lo que tú llegaste a través del estudio. Entonces, todo eso te lo hemos dicho, pero lo más importante de todo, practicarla. Entonces, hermano Geroni, si tiene alguna conclusión, unas últimas palabras que decir a la audiencia. Eso mismo que tú decías, lo primero es la oración. Luego de que oramos al Señor, empezar a estudiar la palabra, tener una disciplina a la hora de estudiar la Biblia. Luego proceder a utilizar las herramientas que nos van a permitir llegar a una correcta interpretación de las escrituras. Y luego de que lleguemos a una correcta interpretación, podemos hacer comparaciones con diferentes comentarios bíblicos. Vamos a llegar a diferentes aplicaciones a nuestras vidas. Y cuando tengamos esas aplicaciones a nuestra vida, debemos de ponerla en práctica. Porque hay muchas personas que tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento envanece. Entonces, como el conocimiento envanece, tú tienes que pasar a la siguiente parte. No solamente llenar tu cabeza de conocimiento, sino ser de bendición para otros a través de eso que tú has aprendido. Recuerda que ese proceso por el cual tú has pasado de estudio, otras personas necesitan también. Y probablemente el Señor te llevó a que tú pasaras por ese proceso para que tú ayudes a otros, para que tú encamines a otros hermanos en la fe. El apóstol Pablo habla de que debemos ayudar a los débiles. Y te digo la palabra débil no para que podamos decir no se siente orgulloso, no, yo soy más fuerte que tú, no. Porque la palabra nos manda a ayudar a otros hermanos, ayudarlos en el conocimiento, orientarlos para que también puedan estudiar, aclararle algunas cosas que tengan necesidad y más para aquellas personas que están en liderazgo. Eso es esencial. Todo aquel que pretende ser líder tiene que tener cierto conocimiento. Es imposible que un líder no tenga el deseo de estudiar la palabra de Dios. Es imposible que un líder no dedique tiempo a estudiar la palabra de Dios. Eso es inconcebible. Eso es algo muy necesario. Así es. Por último, como decía, debemos de siempre que, como tú decías, las redes cada día nos bombardean con muchas personas, muchos mensajes, a veces lindos, muchísimos mensajes, pero tenemos que estudiar la palabra para tener la suficiente capacidad para decir, esto es de Dios o esto no es de Dios. Y el único filtro que tenemos para saber si es de Dios o no es de Dios es su palabra. Ese es el filtro, como tú decías, el programa, claro, para saber si eso es de Dios o no es de Dios. Porque hoy en día hay muchos mensajes que aparentan ser de Dios y no lo son. Por detrás tienen otras cosas. Y que quienes lo dan tienen otras intenciones. Exacto. No es enseñarte ni que el pueblo se nutra. Muchas veces las intenciones que tienen son de lucrarse a través de views y no tienen en su corazón el deseo y el sentir de que tú realmente aprendas. Por último, para aprender y estudiar la Biblia debemos ser humildes también. Humildes y tener mansedumbre. Humildad, cuando te digo humildad, es que debemos tener la capacidad de reconocer que somos limitados intelectualmente, es decir, reconocimiento de nuestra capacidad intelectual limitada. Y debemos saber que la Biblia se aprende progresivamente. Primero la leche y después, mientras te vas preparando, mientras vas progresando y avanzando, entonces vamos a comer alimentos sólidos, pero debes aprenderla progresivamente. Así que el Eterno te bendiga, te damos gracias por siempre estar en sintonía con nuestro programa. Te invitamos a que compartas esta transmisión, compartas
estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Así que nos vemos el próximo sábado. El Eterno te bendiga. Shalom, shalom.